Buenos días y que el Señor les bendiga. La lección del día martes 11 de enero es una lección maravillosa y es una lección que nos habla acerca de cómo Pablo trata por todos los medios de hacer entender a los hebreos que Cristo es aquel Cordero representado en sus sacrificios. Y la urgencia de Pablo era mostrar a los hebreos que Cristo es el mismo Dios y que a Él era al que habían aceptar como su Redentor y como su Salvador. Por eso en la lección del martes, donde tenemos como título Él es el resplandor de Dios, significa esto que como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo. El resplandor de la gloria del Padre es Cristo Jesús. Es la misma imagen de su sustancia. Vino a esta tierra en forma de hombre como Salvador personal e intercede en los atrios celestiales hoy ante el trono de Dios. Es allí donde Cristo está y allí ministra en nuestro favor. Uno semejante al Hijo del Hombre, según Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 13, y el tercer tomo de Joyas de los Testimonios, la página 263. Cristo es la luz del mundo. Veló el esplendor deslumbrante de su divinidad. Y entonces vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudiesen conocer a su Creador sin ser consumidos. Ningún hombre vio jamás a Dios, excepto en la medida en que se le reveló por Cristo Jesús, según tercer tomo de Joyas de los Testimonios, la página 263. Yo y el Padre una cosa somos, declaró Cristo en Juan 10:30. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiese revelar. Qué hermosos versículos que nos hablan de la pureza de Cristo Jesús y de su divinidad. Dios es el Padre de Cristo y Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Él ha sido hecho igual al Padre y todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Jesús dijo a los judíos: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo, juntamente porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Qué texto contundente. Lo encontramos en Juan 5:17 al 20. Así entonces, en estos textos se recalca otra vez la personalidad del Padre y la del Hijo. Y se demuestra la unidad que existe entre ellos. Y esta unidad se expresa también, por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Qué maravilloso mensaje de Cristo Jesús, en el cual Él coloca su más profundo deseo. Y es que no solamente Él es uno con el Padre, sino que nosotros también lleguemos a ser uno con el Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Entonces, es una admirable declaración.
Y la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguna de las partes. Solo uno en propósito, solo uno en mente, solo uno en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo entonces son uno. Dios es una persona y Cristo es una persona. En la palabra se habla de Cristo como el resplandor de su gloria, es decir, la misma imagen de la sustancia, la misma sustancia. Cristo, la luz del mundo. Él veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudiesen conocer a su Creador sin ser consumidos. Ningún hombre ha visto jamás a Dios. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios desea que conozcamos. En los cielos, en la tierra, en las anchuras de las aguas del océano, vemos nosotros la obra de Dios. Todas las cosas creadas testifican acerca de su poder, su sabiduría, su amor, pero ni de las estrellas ni del océano, ni de las cataratas podemos aprender lo referente a la personalidad de Dios como se revela en Cristo, porque es solo en Cristo en quien conocemos al Padre. Dios vio que se necesitaba una revelación más clara que la de la naturaleza para presentarnos su personalidad y su carácter. Entonces, ¿qué hizo? Envió a su Hijo al mundo para revelar hasta donde podía soportarlo la vista humana, la naturaleza y los atributos invisibles de Dios. Así es que si Dios hubiese deseado que se le representase como morando personalmente en las cosas de la naturaleza, por decir algo en la flor, el árbol, la brizna de la hierba, entonces no habría hablado Cristo de esto a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Pero nunca se habló así de Dios en las enseñanzas de Cristo. Cristo y los apóstoles enseñaron claramente la verdad de que existe un Dios personal. Cristo reveló todo lo que de Dios podía soportar los seres humanos pecaminosos sin ser destruidos. Él es el maestro divino, el iluminador. Si Dios hubiese considerado que necesitábamos otras revelaciones que las hechas por Cristo y las que hay en la palabra escrita, obviamente las habría dado. Y no es que el Padre sea un tirano que con solo verlo destruye, no, es que es santo de santos. Y nuestra presencia es pecaminosa. Por lo tanto, necesitamos a Cristo para llegar a través del Padre, porque Cristo se humanó, dio su vida precisamente por eso, para servir de puente entre el Padre y nosotros. Dios es un Dios de amor y el Hijo lo muestra en su ministerio aquí en la tierra. Jesús es el resplandor de la gloria de su Padre y Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Consintió en pasar por todas las experiencias humildes de la vida y en andar entre los hijos de los hombres, pero no como un rey como lo esperaban, que exigía un homenaje, sino como quien tenía una misión para servir a los demás. No hay en su conducta mancha de fanatismo intolerante, ni tampoco de austeridad indiferente. El Redentor del mundo era de una naturaleza muy superior a la de un ángel, pero unidas a su majestad divina, había mansedumbre y humildad que atraían a todos a Él. Cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en nuestra vida, en nuestro corazón, mediante Cristo Jesús, la paz entonces del Padre está en nosotros y nos cobija en su totalidad. Aun cuando Él fue acosado constantemente por enemigos airados,
Recordemos que Cristo en su mansedumbre dijo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuándo llegará el momento en que podremos decir completamente que solo hacemos lo que al Padre agrada? Ninguna tempestad de la ira humana o satánica pudo perturbar la calma perfecta de Cristo Jesús, porque estaba con Dios. Y si queremos emular su carácter, debemos estar conectados como Él está conectado con el Padre. Debemos aprender de Él, llevar su yugo, ser mansos, humildes de corazón, para hallar descanso. Debemos llevar el yugo de servicio para la gloria de Dios. Debemos dar el evangelio. Debemos aligerar las cargas de los demás, de los necesitados, del que necesita una palabra de consuelo. Él es el amor aún mismo. Él es la paz misma. Mientras nosotros vivamos en Él, estaremos exentos de disgustos, de insultos, de amarguras, de mortificaciones. Cuando cuando nuestros deseos carnales sean escondidos en Cristo Jesús, vamos entonces a aguantar los vituperios, ciegos, el escarnio, el ultraje como Él lo soportó aquí en la tierra, y seremos inmunes a los desdenes y a los desaires. Estamos llamados a testificar de parte de Cristo. Llegará el momento en el cual, si es necesario, debemos dar la vida por Él. Y si así será, que el Señor nos dé el soporte necesario y la fuerza y el valor para afrontarlo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se ensorbece. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo propio. No se irrita. No hace caso de un agravio. No se regocija en la injusticia, mas se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se acaba. Ese es el amor que debe vivir en nosotros mediante Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.